Bienvenidos a la clase de materiales cerámicos del módulo de materiales dentales de Preclínica de Rehabilitación 1. Repasando un poco lo visto en la clase de materia y materiales, los materiales cerámicos están conformados por átomos de tipo metálicos y no metálicos. Sus uniones pueden ser iónicas o covalentes y su estructura puede ser cristalina o amorfa. Entonces, un material cerámico depende de qué átomos estén conformados, qué uniones tenga y qué estructura tenga, pueden variar considerablemente sus propiedades. En la vida cotidiana estamos rodeados de materiales cerámicos. La taza con que tomamos el café, los platos que usamos en las comidas, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, los vidrios. Si nos ponemos a pensar en la odontología, no va a ser la excepción. Por eso, es un material que se va a usar en su labor profesional y en esta clase vamos a abordar este tema. Las características de los materiales cerámicos en general es que son malos conductores térmicos y eléctricos. Esto se debe a la ausencia de la nube electrónica, como en los materiales metálicos, que son excelentes conductores térmicos y eléctricos. La otra característica es que se rompen sin deformarse. Esto quiere decir que son frágiles, tienen poca deformación permanente antes de su ruptura. Entonces, cuando se rompe una taza de café, por ejemplo, podemos tomar los pedazos rotos y volver a conformar la taza. Un ejemplo de uniones iónicas es el cloruro de sodio. El sodio, como metal, puede fácilmente perder un electrón para transformarse en un catión. El cloro, a su vez, necesita un electrón para completar su órbita externa. Entonces, al cloro le viene bien tomarlo de sodio y así queda convertido en un anión. Las cargas opuestas hacen que se atraigan y se unan. El átomo metálico como sodio y como el átomo no metálico, el cloro, tienen características particulares, pero al combinarse sodio con cloro forma un compuesto con propiedades distintas a las de los elementos que lo forman. Las uniones más fuertes dentro de las uniones químicas son las uniones covalentes. Un ejemplo de estas uniones es el dióxido de silicio. El dióxido de silicio está conformado por átomos de silicio y oxígeno. El silicio tiene 4 electrones en su órbita externa, mientras que el oxígeno tiene 6 electrones en su órbita externa. Por eso es más fácil a ellos compartir sus electrones. Por ejemplo, el silicio va a compartir un electrón con el oxígeno y como tienen 4 oxígenos a su alrededor, va para completar su órbita externa. Mientras que el oxígeno, como tiene 6 electrones en su órbita externa, va a compartir un electrón con 2 silicios y así completar el octeto. Los materiales cerámicos amorfos presentan una estructura interna amorfa. Esto quiere decir que sus átomos se ubican de forma desordenada, desorganizada y aleatoria. Y desde el punto de vista óptico lo vemos transparente. Los materiales cerámicos cristalinos presentan una estructura interna cristalina. Esto quiere decir que sus átomos se distribuyen en el espacio de tal manera que se encuentran ubicados a igual distancia con respecto a los vecinos y en posiciones relativamente equivalentes. Y se forma una estructura regular, ordenada o cristalina. Debe tenerse en cuenta que a veces los materiales no están conformados por un solo cristal. Lo frecuente es que un bloque sólido presente una estructura multicristalina con una determinada cantidad de cristales formando la masa total. Ejemplo de materiales cerámicos con estructuras amorfas y cristalinas es la pieza dentaria. Como ustedes saben, están conformadas por dentina y esmalte. La dentina es más opaca y el esmalte es más translúcido. Por eso el tercio incisal, donde hay un mayor predominio del esmalte, podemos ver que la pieza dentaria es más translúcida. A medida que nos vamos yendo hacia tercio medio y tercio cervical, la pieza dentaria es más opaca. Por eso los materiales de restauración tienen que tener
distintos tipos de estructuras amorfas y cristalinas para poder reproducir de forma eficiente las propiedades ópticas de una pieza dentaria. Cuando la sílice es fundida subiendo su temperatura, nunca llega a ser líquido, sino que es una masa semifluida, viscosa, que fluye con mucha dificultad. Esto se debe a que las fuertes uniones químicas en su estructura impide la fácil movilidad de los átomos, y como la unión química es tan fuerte, no se logra producir su total separación. Esto hace que al enfriarse en condiciones normales les sea casi imposible ordenarse para volver a una estructura cristalina. Y en esas condiciones, la sílice constituye una estructura amorfa que se llama vidrio. El vidrio puede estar modificado por óxidos metálicos, como por ejemplo óxidos de potasio, óxido de sodio, óxido de aluminio, que modifican las propiedades originales del vidrio de sílice. Puede modificar disminuyendo su temperatura de fusión, aumentando la fluidez durante el calentamiento y aumentando la susceptibilidad al ataque ácido. La sílice cristalina o dióxido de silicio es un material cerámico cristalino. Quiere decir que tiene una estructura interna cristalina donde sus átomos se ubican de forma ordenada. Presenta uniones covalentes que son tan fuertes que es muy difícil de fundir o de formar. El dióxido de silicio puede estar en distintas formas cristalinas. Las más comunes son las de cuarzo, tridimita y cristobalita. En propiedades físicas veremos cómo reaccionan los materiales cerámicos ante estímulos físicos como la luz y la temperatura. Cuando hablamos sobre la temperatura de fusión de un material cerámico, tenemos que pensar directamente en sus uniones químicas. Si un material cerámico tiene uniones covalentes, sus uniones son tan fuertes que hay que darle mucha energía, en este caso temperatura, para llegar a fundirlo, que en realidad no llega al estado líquido, sino que es un estado plástico donde se puede darle forma. En las imágenes pueden ver que el material calentado, donde se le da forma con herramientas y con la técnica de soplado en la confección de copas. Propiedades ópticas. Veremos cómo responden estos materiales ante el estímulo de la luz visible. La transparencia de los materiales cerámicos está relacionada con la estructura interna amorfa de estos materiales. Los átomos, al ubicarse en forma desordenada, y también la ausencia de electrones, hace que no pueda absorber la energía luminosa, y por ende la luz puede ser transmitida y el material resulta ser transparente. La anisotropía de la estructura cristalina hace que los rayos luminosos puedan ser refractados en su interior parcialmente y así el material resulta ser translúcido. Anisotropía significa que no reacciona de la misma manera ante los mismos estímulos en distintas direcciones por su naturaleza multicristalina. Cuando la energía luminosa es refractada de forma total en el interior del cuerpo, el material es opaco. Propiedades térmicas. La temperatura de fusión está directamente relacionada con la fuerza de sus uniones químicas. Cuando su unión química es muy fuerte, hay que darle más energía en forma de calor para poder llevarlo a estado líquido. Los materiales que tienen mayor temperatura de fusión serán los cerámicos covalentes, luego siguen los cerámicos covalentes modificados con iones y por último los cerámicos iónicos. La conductividad térmica es la cantidad de calor que pasa por segundo a través de un cuerpo de 1 centímetro de espesor con una sección de 1 centímetro.
cuando la diferencia de temperatura es de 1 grado centígrado. Los materiales metálicos, al presentar la nube electrónica, son conductores térmicos por excelencia. Luego siguen los cerámicos y por último los materiales orgánicos. El calor específico es la capacidad de absorber energía en forma de calor. Es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de dicho material. Por eso, los materiales orgánicos son los que tienen mayor calor específico, luego siguen los cerámicos y por último los metálicos. El coeficiente de variación dimensional térmico es un valor donde nos da una idea de cómo modifican las dimensiones de un material ante cambio de temperatura. Está determinado por su composición, su estructura y sus uniones químicas. Un material como el cerámico covalente tiene uniones muy fuertes. Ante cambio de temperatura, sus dimensiones van a variar poco, por eso tienen bajos valores de coeficiente. Por el otro extremo, los materiales orgánicos con dipolos fluctuantes, al tener uniones débiles, ante bajas variaciones de temperatura, van a variar más en su dimensión. Propiedades químicas. Las propiedades químicas de un material están relacionadas directamente con su solubilidad. Cuando se dice que un material tiene baja solubilidad, significa que tiene buenas propiedades químicas. La solubilidad de los materiales cerámicos están directamente relacionados con las uniones químicas que presentan. Claramente no van a reaccionar de la misma manera ante estímulos químicos si es un cerámico covalente o un cerámico covalente con agregado de iones o un cerámico iónico. En el caso de los cerámicos covalentes, la posibilidad de que la molécula de agua se introduzcan entre los átomos unidos por covalencia es prácticamente nula. Por eso un material cerámico covalente es totalmente insoluble en agua. En las imágenes podemos ver vajillas encontradas en el Titanic luego de estar bajo el mar varias décadas y están prácticamente íntegras. El ionómero vitrio es un cemento dental usado en la odontología. Es un vidrio molido en el que se induce una descompensación electrónica por el agregado de alúmina, haciéndolo susceptible al ataque de ácidos débiles como los policarboxílicos y permitiendo así la reacción de fraguado. En las estructuras iónicas, las moléculas de agua que son polares pueden introducirse entre los iones positivos y los negativos, separándolos y disolviendo el material. La facilidad con la que se puede disolver un cerámico iónico depende de la diferencia de electronegatividad de los iones o de la electronegatividad del catión. Entonces, en los materiales cerámicos iónicos, para saber cómo se va a comportar químicamente, es necesario tener en cuenta el concepto de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para retener electrones. La electronegatividad se puede ver en la tabla periódica y va de menor a mayor, desde abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Si vemos el cloruro de sodio como ejemplo, tenemos que buscar el sodio y el cloro. El sodio se ubica en el extremo izquierdo de la tabla periódica y el cloro en el extremo derecho. Como tiene una gran diferencia de electronegatividad entre el catión y el anión, es un material cerámico iónico que se disuelve fácilmente. La otra manera es ubicar el catión dentro de la tabla periódica. Si queremos comparar o saber cuál cerámico iónico tiene mejores propiedades químicas entre un cerámico iónico con el sodio y otro con el aluminio.
El sodio, al ubicarse en el extremo izquierdo, tiene menor electronegatividad, mientras que el aluminio se ubica en el lado derecho y tiene mayor electronegatividad. Entonces, el cerámico iónico que tiene aluminio tiene más capacidad de retener electrones y por ende mejores propiedades químicas. Propiedades mecánicas. En el gráfico de tensión de formación podemos ver el comportamiento mecánico de los materiales cerámicos en general. La principal característica es su gran rigidez, o sea, su elevado módulo de elasticidad. Esta rigidez mayor que la de los materiales metálicos se explica cuando existen uniones covalentes por su gran energía y en el caso de las iónicas porque no es posible desplazar átomos ya que implicaría llevar iones de igual carga a una proximidad inmediata. En los materiales cerámicos, las dislocaciones en la estructura no pueden trasladarse por movilización de átomos como en los materiales metálicos. Si la carga aplicada es suficiente, la dislocación no se traslade, sino que se propaga en forma de rajadura, produciendo una ruptura casi súbita del material sin presentar ninguna deformación permanente previa. Los materiales cerámicos son entonces rígidos y frágiles, lo que lo hace que no sean resilientes ni tenaces, ya que el área debajo del gráfico de tensión de formación es reducida, cualquiera sea la porción que se considere, lo que indica que no tiene capacidad de absorber un impacto sin romperse. Si colocamos una plancha de vidrio en el piso y nos paramos encima, seguramente el vidrio no se va a romper. Si colocamos el vidrio sobre el colchón de una cama, al no tener una estructura rígida por debajo, cuando nos paremos encima, seguramente se rompa. Esto se debe a que el vidrio tiene una alta resistencia compresiva, pero no tiene alta resistencia traccional. Esto se explica porque la compresión tiende a acercar a los átomos o iones que naturalmente por su carga tiende a rechazarse, mientras que la tracción tiende a separar de sus átomos que naturalmente tienden a hacer lo mismo. Como las tensiones traccionales no pueden ser disipadas por medio del traslado de las dislocaciones, el material se fractura. ¿Cómo se puede obtener bloques cerámicos en odontología? Existen varias formas. La primera es artesanal, una forma manual por la cual el material está en estado plástico y luego endurece. En el sinterizado endurece por altas temperaturas, mientras que la mezcla de un polvo y un líquido endurece por una reacción química de ácido-base. La metodología de inyectado es muy parecido al procedimiento de colada, ya que lleva altas temperaturas y lo lleva a un estado semifluido y lo inyecta en un molde con la forma deseada. Y por último, el maquinado es a través de un tallado o desgaste. La cerámica dental como la porcelana feldespática se obtiene a través del procedimiento sinterizado. Este material se puede conseguir de forma comercial en polvo y lo que hay que hacer es mezclarlo con agua destilada. Se mezcla hasta obtener un estado plástico y en ese estado plástico se puede darle la forma deseada. Luego, para endurecerlo, se lo somete a un horno a altas temperaturas donde el agua se evapora. Esto quiere decir que el agua cumple la función de vehículo y no participa en el producto final. En este video verán la confección de una corona de porcelana feldespática a través del sinterizado. La porcelana feldespática es provista comercialmente como un polvo. El polvo se mezcla con agua destilada hasta lograr una masa plástica. Se tiene que manipular de la manera correcta con la incorporación de todo el polvo en el líquido
hasta lograr una masa homogénea. Con un pincel, el laboratorista empieza la confección de la corona. La primera capa en general es la opacificadora, donde tapa el color del sustrato por debajo, que puede ser de porcelana o metálica. Se le da la forma anatómica en esta primera capa, luego una segunda capa, que generalmente es el color de la dentina, se mezcla de la misma forma y se lo coloca por encima de la primera capa. Y la tercera capa de esmalte. Una vez colocadas estas capas, se somete a la cocción en el horno a una temperatura y a un tiempo determinado. Generalmente se lo hace más grande porque el material suele sufrir una contracción cuando se evapora el agua. Una vez fuera, se puede dar los detalles finales de vuelta y hacerla un poco más grande y darle mejores forma anatómica. Tengan en cuenta que el material se contrae por la evaporación de agua. Y por último, se coloca una capa de brillo, que es la capa glaseadora, que es una capa de porcelana feldspática con muy poquitos cristales para darle brillo final a la corona definitiva. El cemento dental, como por ejemplo el ionómero vitrio, se puede obtener a través de mezclar un polvo con un líquido. Se trata de un vidrio molido que está modificado con óxidos y al estar modificado con óxidos permite el ataque ácido y se produce la precipitación de la sal formada entre el polvo y el líquido. De esta forma endurece químicamente por la reacción de ácido-base. En el método de inyectado, primero se realiza un patrón de cera con la forma de la corona definitiva, por ejemplo. Una vez obtenido el patrón de cera, se realiza la cámara de inyección con el revestimiento. La cerámica dental que se utiliza en este método de inyectado es provisto por el fabricante en un bloque cilíndrico y con la ayuda del calor y la presión se funde a un estado semiviscoso plástico y lo inyecta a una cámara de inyectado. En estas imágenes se pueden ver los bloques de la porcelana, el dispositivo en donde se inyecta y la porcelana final con su capa glaseadora que le da el brillo. La porcelana de disilicato de litio, por ejemplo, es un tipo de porcelana que se puede obtener a través de este método de inyectado. En este procedimiento, lo primero que se confecciona es un patrón de inyectado con cera. Se reproduce la forma anatómica deseada de la corona. Luego se lo incluye en el revestimiento. El revestimiento es un material muy parecido al yeso que soporta altas temperaturas sin descomponerse. Se lo incluye de manera cuidadosa, se coloca el aro y con el aro se incluye revestimiento y tapa en su totalidad al patrón de inyectado. Cierra el aro y se deja endurecer. Una vez endurecido, saca el aro y se lo somete el bloque de revestimiento con el patrón de cera a un horno a altas temperaturas. La cera se calienta, se derrite y se va. Entonces, en el revestimiento, por dentro quedó la forma de la corona deseada. Se coloca el cilindro de la porcelana en el aparato especial donde se le da calor y presión a través del cilindro a la porcelana que está fundida, que tiene un estado semifluido,
y ubica a la porcelana semifluida al espacio que dejó la cera. Una vez que sale del dispositivo, se lo deja enfriar y realiza todas las tareas de pulido para sacar los excesos. Y por último, se coloca la capa glaseadora para dar el brillo final y la apariencia natural a la corona. La última manera de obtener un bloque cerámico es el maquinado, que consiste en desgastar, tallar o tornear un bloque hasta la forma deseada. Es lo que hace un escultor cuando esculpe su obra de arte. En el trabajo odontológico es controlado a través de computadoras y lo conocemos con la sigla de CAD/CAM, que significa diseño asistido por computadora y maquinado asistido por computadora. En el método de maquinado existen varias formas de lograrlo. Lo que diferencia son los 3 pasos para su realización. Primero es la impresión del paciente, segundo es dónde se ubica el sistema de diseño y por último, dónde se hace el maquinado. En esta diapositiva muestra que en el consultorio tiene todos los equipamientos, la toma de la impresión digital con un escáner intraoral y cuenta con los sistemas de diseño y de maquinado en el mismo consultorio. La ventaja de esto es poder hacer el trabajo en una sola sesión. En el segundo caso, se realiza el escaneado intraoral en el consultorio, luego se mandan los datos de la impresión a un laboratorio que tenga la tecnología para el diseño digital y el maquinado. Y por último, la otra posibilidad es una impresión y la realización de un modelo convencional de yeso en el consultorio. Se manda al laboratorio y allí se realiza el escaneado, el diseño y el maquinado. Muchas gracias, espero que hayan entendido esta clase. Hasta la próxima.